presentado facturas fuera de término y eso obviamente les ha generado multas por incumplimiento a la entidad, ¿no? Y obviamente la entidad, por procedimientos que existen en el sector público, les ha replicado a los tanto al responsable como a los inmediatos superiores que eran que correspondían, si quieren, al área financiera. Entonces se van a dar de cuenta que existen situaciones muy importantes en las que nosotros, tanto del lado del sujeto activo como del lado sujeto pasivo, tenemos que saber nuestros derechos y obligaciones, ¿sí? Es bien importante el tema de poder cumplir a tiempo con la declaración de nuestros impuestos. Entonces, antes de continuar, les quiero mostrar este pequeño documento que me he dado la molestia de escanear y mostrarles a fin de que ustedes vean cómo en la vida práctica van ocurriendo cosas de ambos lados, ¿no? Entonces, espero que esto también un poquito les sirva como reflexión y como experiencia más que todo, ¿no? A ver, voy a tratar de compartir el documento. Estamos con 106 participantes. A ver. ¿Se observa el documento en sus pantallas? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, presten atención, por favor, a este pequeño documento que vamos a analizar, porque en la vida práctica también se pueden presentar, ¿no? Ya sea como involucrados o ya sea, digamos, como fiscalizadores. Seguro que los que tengan suerte de trabajar en esta área se van a chocar con esos aspectos, ¿no? A ver, esta es una nota presentada por el señor, vamos a ver el nombre, por el señor José Alfredo Solano, ¿no? A ver, ¿qué dice? Vamos a revisar un poco la nota y luego vamos a hacer el análisis, o comentarios, mejor dicho, ¿no? A ver, esta nota está fechada el 26 de abril del 2021. Está dirigida a mi directora general de Asuntos Administrativos, ¿no? Y la referencia dice: solicitud de respuesta a notas entregadas al ex Ministerio de Comunicación y a su dirección, dice, ¿no? O sea, lo que está pidiendo esta persona es una explicación respecto a las notas que él habría mandado en su momento al ex Ministerio de Comunicación y que nunca se le habría dado la respuesta respectiva, ¿no? Pero leamos a la nota en contexto y luego les hago mis comentarios. Dice: de mi consideración. Dice: por la presente tengo a bien dirigirme a usted en relación a diferentes notas que presenté al ex Ministerio de Comunicación y a la dirección a su cargo. Posteriormente a la notificación con la nota CITE-MC, que es del Ministerio de Comunicación, DGAA, que es de Dirección General de Asuntos Administrativos, UFIN, Unidad Financiera, guión, NE, que es nota externa, guión, 0390, quebrado 2019, referida a notificación, informe de auditoría interna, en la que señala que el informe MC, Ministerio de Comunicación, UAI, que quiere decir Unidad de Auditoría Interna, guión NNA, esas son las iniciales del auditor, ¿no? Que apellidaba Nina, si no me equivoco. 001 quebrado 2019 de 30 de julio del 2019. Este es un informe de auditoría, ¿no? que se realizó en el Ministerio de Comunicación y le han notificado con la carta. Por favor, ese gato, apaguen sus... a ver, vamos a ver un ratito. Tengamos cuidado, por favor, compañeros. Bueno, como les decía, ¿no? Este es un informe de auditoría, producto del cual se le da a conocer a los involucrados, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan resarcir los daños económicos. Pero ¿de qué se trata el problema? Acá, según el resumen que pone, es producto de este informe de auditoría MCUAI NMA 001-2019 del 30 de julio del 2019. Dice: recuperación de recursos por mecanismos alternos al de las acciones judiciales por el pago ante el Servicio de Impuestos Nacionales emergente
del incumplimiento a deberes formales y sanciones pecuniarias establecidas por el que se concluye que el Servicio de Impuestos Nacionales correspondiente a los meses de mayo, junio y diciembre de 2005, abril y octubre de 2006, marzo, mayo, julio, agosto y diciembre de 2007, enero y febrero, septiembre, diciembre de 2008, septiembre y noviembre de 2009, octubre de 2012, abril y diciembre de 2013 de la ex empresa nacional de televisión boliviana por 27.546. Eso implica que la empresa nacional de televisión, producto de esa fiscalización, ha pagado esos 27.546 en su momento, esta multa al incumplimiento de los deberes formales, ¿no? Además dice que estableció específicamente indicios de responsabilidad civil solidaria con los señores Juan Luis Vargas Flores y Juan Javier Uría Velázquez, más la persona que firma esta nota, ¿no? El señor Solano, por la presentación fuera de plazo de los formularios 200 IVA, 400 IT, 410 retenciones IT y 570 retenciones IUE al Servicio de Impuestos Nacionales cuando desempeñábamos funciones en la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, a partir de la cual se generó una deuda por un monto de 8.368 a la ex Empresa Nacional de Televisión. ¿Ya? Ahora, estos 8.368, compañeros, es la deuda, la cuota parte que le corresponde a este señor que está reclamando con esta nota, ¿no? Porque la deuda en sí que pagaron son estos 27.546 que se tiene que dividir entre tres personas, ¿no? Porque aquí son tres los involucrados, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? Al respecto debo señalar que a la fecha no tengo ninguna respuesta a las indicadas notas que fueron enviadas según el siguiente detalle. Y aquí hay un detalle donde están fechas, las notas, número de cuenta donde habría depositado y el monto también, ¿no? El 29 de octubre, según su nota, por ejemplo, deposita 837 bolivianos a la cuenta del Banco Unión, número 1-5637-133. Revisando información para atrás, esta era una cuenta del fondo rotativo del ex Ministerio de Comunicación. A esa cuenta del Banco Unión ha depositado esta persona su primera cuota, que sería de 837. Luego viene 833. 838, 837, 838 y 837, ¿no? ¿De qué se trata esto? Este señor ha ido pagando su parte a través de un plan de pagos, ¿no? Seguramente en su momento, cuando tomó conocimiento de este informe de auditoría, las tres personas seguramente se han comprometido a devolver esos recursos a la entidad, que en este caso sería Empresa Nacional de Televisión, ¿no? Y resarciendo los daños económicos causados a la entidad. Pero en el fondo, ¿qué está pidiendo además? Y esto es bien importante, ¿no? Dice, en ese sentido, en cumplimiento al artículo 24 de la Constitución Política del Estado, que establece: toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. Y el inciso H, artículo 16 de la Ley 2341 del 23 de abril 2002, Ley de Procedimiento Administrativo, que establece: a obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen. Reitero mi solicitud de que me informen sobre las acciones que asumió el exministerio de Comunicación, que fue fusionado al Ministerio de la Presidencia. Efectivamente, el 4 de junio del 2020, y esto de conocimiento público, ¿no? Desaparecen 3 ministerios y parte de esos ministerios se fusionan a otros ministerios, ¿no? Y en el caso de mi entidad, por ejemplo, el Ministerio de Comunicación en parte se fusiona al Ministerio de la Presidencia, y hoy en la estructura organizacional está conformada como un viceministerio, ¿no? Entonces acá lo que está pidiendo el señor es que se le informe qué es lo que ha hecho la entidad respecto a las otras dos
personas, ¿no? Además, él da a conocer que su parte ya ha sido devuelta, ¿no? Reitero, dice mi solicitud, de que me informen sobre las acciones que asumió el ex Ministerio de Comunicación, que fue fusionado al Ministerio de la Presidencia, para la notificación de los señores Juan Luis Vargas Flores y Juan Javier Uría Velázquez, que solidariamente conmigo, dice, deben el saldo de 2.511, producto del incumplimiento de deberes formales ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Asimismo, dice, reitero mi solicitud de información sobre la notificación al señor Vargas y al señor Uría. O sea, lo que está pidiendo primero en esta nota es que se le informe respecto a sus depósitos. Segundo, que se le informe si se le ha notificado a estas otras dos personas que son responsables de manera mancomunada, ¿no? ¿Quiénes deberían responder del citado incumplimiento de deberes formales ante el Servicio de Impuestos Nacionales? Una vez preparada la respuesta a las notas enviadas, solicito se me comunique al correo electrónico número tantos por las restricciones de no poder ingresar a sus instalaciones para realizar el seguimiento correspondiente, que asumo se deben a la emergencia sanitaria que atravesamos. Firma licenciado José Alfredo Solano Pañal. Entonces, esta es una nota de reclamo por un proceso que, por una fiscalización que el ex Ministerio de Comunicación fue sujeto. No sería el ministerio, ¿no? Acá sería la Empresa Nacional de Televisión. Ahora, ¿por qué la Empresa Nacional de Televisión está metida en esto? La Empresa Nacional de Televisión, que está en liquidación, hoy se llama Empresa Nacional Bolivia TV, ¿no? Entonces, esta es una empresa, es una entidad descentralizada, pero que tenía tuición sobre esta entidad el Ministerio de Comunicación. Solo por esa razón hoy el ex Ministerio de Comunicación tomó las riendas para recuperar estas deudas, ¿no? Y obviamente como ha cambiado de tuición, ahora la presidencia tendrá que hacerse cargo, ¿no? Entonces fíjense, compañeros, cuando uno realiza un trabajo en estos rubros, manejo de impuestos, declaración de formularios y demás cosas, uno lo tiene que hacer en su momento, ¿no? Al calor del momento uno hace lo que se le ocurre, pero sin medir las consecuencias, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, para ustedes es una alerta, ¿no? Que cuando les toque realizar un trabajo, pues cumplan los cronogramas que establece la administración tributaria, ¿no? Porque por desconocimiento o por no querer hacer caso a las disposiciones normativas, podemos caer en esta situación de poder resarcir el daño económico a la entidad, ¿no? Entonces, ¿yo qué he hecho de mi parte? En este momento, por ejemplo, yo no tengo conocimiento de que este señor haya entregado esa información al ex Ministerio de Comunicación. Tendré que ver los inventarios de la documentación que recibimos en su momento, ¿no? Pero hasta donde he podido ver, no he podido, digamos, verificar físicamente la documentación. Tengo que hablar con el auditor interno de mi entidad para poderme prestar este informe MCUAI NMA 01/2019. Seguro que estos informes de auditoría normalmente cuando una entidad se liquida, se queda en la entidad que recibe esa información. Entonces esta tarde yo tengo que conversar con el auditor para ver qué es lo que dice específicamente el informe, y lo más que he podido yo realizar es cotejar estos montos que dicen y fechas con el extracto bancario de este número de cuenta, ¿no? Efectivamente están todos los depósitos, excepto este último que dice del 18 de noviembre, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Alguien está con el micrófono abierto. ¿Están atendiendo, compañeros, a los comentarios que estoy haciendo? Sí, licenciado. Por favor, presten atención, por favor, porque esto normalmente no se encuentran en los libros, ¿no? Ni en el propio código. Son producto de la experiencia, y estos casos un poquito les va a dar mayores luces, digamos, a orientar su trabajo, ¿no? Entonces, como les decía, aquí en total hay 7 depósitos. A ver, fíjense, hasta en eso hay que tener cuidado, ¿no? Aquí está el depósito 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fíjense
el señor se ha equivocado hasta en la numeración correlativa, ¿no? Entonces, casualmente en este depósito del 18 de noviembre que señala, dice depósito de sexta cuota del plan de pagos por un monto de 837 a la cuenta 1-56377133. Ahora, este último depósito, lamentablemente yo no puedo acreditar que sí ha ingresado. ¿Por qué? Porque el decreto supremo de la fusión o de la ¿cómo se dice?, de la liquidación del ex Ministerio de Comunicación salió el 4 de junio. ¿Sí? El 4 de junio sale ese decreto donde dice desaparece el Ministerio de Comunicación y parte de ella se fusiona al Ministerio de la Presidencia, ¿no? Ahora, por procedimientos nosotros, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Haciendo la revisión de la información, este número de cuenta que ustedes observan en pantalla, la 156377133, hace rato les dije que era del ex Ministerio de Comunicación. Esta cuenta nosotros la hemos cerrado el 15 de octubre del 2020, ¿ya? El 15 de octubre del 2020, ¿por qué? Porque era una cuenta de una entidad que ya feneció sus actividades al 4 de junio. Y obviamente por los trámites administrativos que esto implica, hemos tenido que cesar en fecha 15 de octubre exactamente, ¿no? Entonces yo en mi informe que le estoy mandando a este señor, le estoy diciendo que este depósito del 18 de noviembre, yo no lo encuentro en la cuenta 1-5637-133. Me tiene que demostrar dónde está esa plata, ¿no? Son 837 bolivianos, ¿no? Entonces, yo tengo ya el extracto preparado donde le estoy demostrando que esta cuenta ha sido cerrada el 15 de octubre y el 18 de noviembre, o sea, casi un mes más tarde, él ha hecho un depósito a la misma cuenta que ya no estaba vigente, ¿no? Bueno, esto ya es un problema que él seguramente va a tener que demostrar a la entidad dónde ha depositado esa plata, porque de lo contrario va a tener que volver a depositar nuevamente si es que deposita a una cuenta errónea, ¿no? Entonces, fíjense, compañeros, que estos aspectos muchas veces pueden traer ciertas dificultades en el manejo de la información, ¿no? Entonces, esto viene simplemente a cola como una recomendación y como una alerta de que cuando ustedes, si acaso les toca trabajar en el manejo de la facturación, emisión de facturas, declaración de formularios, etcétera, siempre tenemos que tener el cuidado de que informemos a tiempo, declaremos a tiempo. Y otro error que cometen en las entidades, y esto ya es casi común, pero es algo que nosotros, por ejemplo, en la mía estamos tratando de evitar. Todas las facturas que se gastan, que se compran, si quieren, o sea, por gastos que se compran, tienen que ser informadas, ¿no? Si revisan el artículo 71 del Código Tributario, dice que nosotros somos agentes de información. Entonces, cada periodo, según el vencimiento del dígito del NIT o el número de NIT, tenemos que hacer las declaraciones respectivas, informando en el periodo cuántas facturas se han generado, ¿no? Y ahí es donde surgen justamente ciertos problemas. Por ejemplo, muchas veces presentan facturas que no han sido capturadas para efectos de informar a impuestos nacionales. ¿Y eso qué implica? A la institución ya le implica un incumplimiento, ¿no? Porque así sea una factura y no ha sido declarada, obviamente para la administración, según el Código Tributario, ya es un incumplimiento. Hay que hacer una rectificatoria y obviamente para hacer la rectificatoria previamente hay que pagar esa multa al incumplimiento, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto? En el supuesto de que yo tenga que rectificar algunas facturas que no he informado en un periodo determinado, cuando yo he detectado esa situación, tengo que hacer una rectificatoria, ¿no? Tengo que presentar una rectificatoria, pero previamente a la presentación de la rectificatoria tengo que pagar el monto que corresponde, ¿no? En este caso la multa. Pero ¿qué va a ocurrir después? Por eso que nosotros, a partir de la gestión 2019, hemos sacado una circular para todas las unidades donde les estemos diciendo, los estamos aclarando que factura que no sea presentada a la administración en su momento será responsabilidad de la persona que lo tiene esa factura. Es decir, que esa persona tendrá que pagar la multa al incumplimiento
para poder hacer una rectificatoria. Entonces fíjense que muchas personas pueden caer en esta situación de presentar la información fuera de término, ¿no? Entonces nuevamente yo hago la reflexión a todos ustedes, ¿no? Yo sé que la mayoría todavía no está trabajando, pero ya les va a tocar muy pronto. Entonces la recomendación está hecha para que tengan sumo cuidado en hacer las cosas, ¿no? Entonces eso quería compartirles y la próxima semana les voy a mostrar el informito respecto a esta solicitud de respuesta que está pidiendo el señor. Esta tarde yo tengo que hablar con el auditor interno para que me muestre ese informe de auditoría y vea en detalle qué es lo que dicen el auditor en este caso, ¿no? Bien, compañeros, no sé si tienen algún comentario al respecto para ya retomar nuestro análisis del material que tenemos, ¿no? Comentarios. ¿Se entendió? ¿No se entendió la idea? Sí, licenciado, se entendió y gracias por informar. Entonces, así les voy a ir mostrando, digamos, a medida que vaya pasando el tiempo. Tengo muchos casitos ocurridas en la vida práctica y les voy a ir compartiendo, ¿no? Esto simplemente es para que ustedes un poquito ilustren de mejor manera el proceso de aprendizaje en la que estamos, ¿no? Entonces, al final les voy a pasar todo este materialcito, pero siempre haciéndoles la recomendación que este es un material solamente para ustedes, ¿sí? No es para que divulguen como publicidad, ¿no? Porque eso también a mí me implica ciertos riesgos, ¿no? Porque alguien podría entender eso como filtrar información, ¿no? Entonces, de momento lo vamos a dejar ahí. En algún momento yo les voy a pasar una carpetita con los diferentes casos que tengo. Tengo otro caso, por ejemplo, no sé si les he comentado, de este mismo ex Ministerio de Comunicación. El 2020, el año pasado, hemos terminado pagando 72.000 bolivianos igualmente de multas, que ahorita en este momento están en el área legal para que por acción de repetición les cobre a los involucrados. Entonces va a ocurrir exactamente esta situación, pero en este caso ya hemos pagado 72.000 bolivianos, que seguramente se va a dividir entre quienes: el jefe de unidad, el responsable de área y el técnico que estaba encargado en presentar la información periódicamente, ¿no? Por lo que yo he visto en esa oportunidad, los papeles del auditor de impuestos internos decía que habían presentado facturas fuera de término, fuera de fecha, facturas que tenían tasa cero, ¿no? Y facturas alteradas, y así una serie de situaciones que ha ido afectando en la fiscalización, y finalmente sacaron una deuda de 144.000 y al final hemos pagado 72.000 porque se ha ido justificando algunos aspectos, ¿no? Entonces ese materialcito también les voy a pasar en su momento para que ustedes un poquito tengan de cerca cómo es la vivencia de la vida práctica, ¿no? Bien, si no hay comentarios, entonces vamos a pasar a compartir la presentación y vamos a retomar lo que estuvimos analizando, ¿no? A ver dónde está el canal. Ese micrófono, por favor. Bien, había otra situación. Había un compañero que preguntaba sobre el tema del gravamen arancelario. Bueno, yo les he hecho un comentario y él me preguntó dónde se podrían, ¿cómo se llama?, consultar los cambios, etcétera, ¿no? Aquí he podido rescatar un decreto en el que vamos a poder ver, no sé si está por acá. No está aquí. Donde obviamente el gramo, acá está, estas. Bien, ¿se observa el decreto, compañeros? Sí, licenciado. Ya, entonces este es el decreto 29349. A ver, se cambió de pantalla. El decreto supremo
número 29349. No se preocupen que este material les voy a mandar hasta el día domingo. Voy a hacer una carpetita y se los voy a mandar para que tengan a mano. Este es el decreto supremo número 29349, que establece 3 categorías de gravamen arancelario, ¿no? Porque inicialmente, si vamos a revisar el decreto supremo que reglamenta la ley 1990, que es la Ley General de Aduanas, el decreto supremo 25870, solo habla del 10% del gravamen arancelario consolidado, ¿no? Pero con el decreto supremo número 29349 han abierto en 3 categorías estos gravámenes, ¿no? Entonces, este decreto tiene el objeto de modificar solamente eso, ¿no? Aquí dice, a ver, el Consejo de Ministros decreta, artículo único, o sea, es un solo artículo, ¿no? Dice, se establece la nueva estructura arancelaria con alícuotas de gravamen arancelario en 0%, 5% y el 10%. No, dice además 15% y 20% según lo descrito en el anexo 1. Ahora, el anexo 1 es bastante ampuloso el material, porque ahí ya se está estableciendo la aplicación de los aranceles por tipo de mercadería, ¿no? Procedencia, fabricación, etcétera, etcétera. Pero para efectos de liquidación en los tributos aduaneros, cuando se importan mercaderías, se aplica generalmente el 10%, que es el gravamen, que se aplica sobre el valor CIF, ya sea CIF frontera o CIF puerto de destino, ¿no? Luego el 5% o el 0%. Ahora, el 0% se aplica a los medicamentos, ¿sí? Cuando importan medicamentos se aplica el 0% de arancel. Cuando se importan bienes de capital, como ser maquinarias para el sector agrícola, que implica la producción, se aplica el 5%, y en las mercancías en general el arancel es del 10%, ¿no? Entonces, de momento nosotros vamos a hablar de esas 3 categorías, pero acá además habla del 15% y del 20% sobre otro tipo de bienes suntuarios, ¿no? Bien, eso simplemente un poquito para aclarar la consulta que le ha hecho el compañero la clase anterior. De todas maneras, este decreto también les voy a pasar. Bien, entonces ahora entraremos al Power para poder ver la presentación y continuar nuestro análisis, ¿no? A ver, estuvimos hablando de la relación del Estado y el contribuyente, ¿no? Y habíamos dicho que el Estado en determinado momento se convierte en el sujeto activo y el contribuyente en el sujeto pasivo, ¿no? Pero ¿quién regula el accionar entre el sujeto activo y el sujeto pasivo? Justamente el Código Tributario, ¿no? Entonces el Código Tributario está al medio de ambos actores, ¿no? A ver, ¿qué dice? Es una relación en la que el Estado se constituye en acreedor y el contribuyente en deudor, siendo que la ley es obligatorio, por el que el Estado también se convierte en sujeto activo y el contribuyente en sujeto pasivo. Entonces, para nosotros hay 2 actores, ¿sí? Ahora, ¿quién es el que hace el trabajo para el sujeto pasivo o activo? ¿Quién es el que hace el trabajo para el sujeto activo? O sea, por cuenta del Estado, ¿quién será el que realiza el trabajo? ¿Alguien podría comentar? ¿Quién es el que realiza el trabajo por cuenta del sujeto activo? Claro, impuestos internos, ¿no ves? Es su brazo operativo para realizar el tema de los seguimientos, las fiscalizaciones, la recaudación de los tributos, ¿no? Bien. Además dice, para que el sujeto pasivo o deudor pueda ser considerado como tal, se tiene que cumplir las siguientes condiciones. Es decir, para que el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente, pueda ser considerado como tal, se tiene que cumplir, dice, algunos requisitos, ¿no? O condiciones en este caso. Primero dice la existencia del hecho generador, luego el objeto, la tasa o alícuota y el sujeto activo y pasivo según
lo definido por la ley, dice, ¿no? Bien, acá esquemáticamente la relación jurídico-tributaria estaría representada nuevamente por ese sujeto activo que es el Estado, que se convierte en acreedor, y el sujeto pasivo, el contribuyente, que es el deudor. De por medio está la obligación civil, ¿no? ¿Por qué civil? ¿Por qué será civil? ¿Por qué será una obligación de carácter civil entre el sujeto activo y el sujeto pasivo? ¿Alguien podría comentar? ¿Por qué será obligación civil? ¿Alguien podría comentar? ¿Nadie? Cuando hablamos de la ley 1178, en la ley 1178 establece 4 tipos de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, ¿sí? Se dice que la responsabilidad es civil porque hay daño económico al Estado cuantificables en dinero, ¿no? ¿Se acuerdan, compañeros? En tercero han llevado esto, ¿no? Sí, Liz. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos diciendo, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, existe una obligación de carácter civil. ¿Y por qué será de carácter civil? Porque justamente el sujeto activo tiene que recaudar recursos económicos y el sujeto pasivo tiene la obligación de pagar, porque así lo establece la ley, ¿sí? Entonces, el hecho de que un sujeto pasivo no cumpla con el pago del impuesto o de los tributos en su conjunto, obviamente ya se convierte en un proceso de carácter civil, porque al no pagar al Estado, obviamente se está ocasionando un daño, ¿sí? Por esa razón hablamos de una obligación de carácter civil, ¿no? Ahora, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo existe una obligación de carácter tributario, ¿sí? O sea, el sujeto pasivo tiene la obligación de cumplir con el pago de los tributos, y el sujeto activo tiene el derecho de cobrarlos, esos tributos, ¿no? Y si hablamos de tributos, estaríamos hablando del conjunto de lo que son los impuestos, las tasas y las contribuciones, ¿no? Ahora, también nos dice el esquema ahí cuáles son los elementos que intervienen en una obligación: el sujeto activo pasivo y la obligación tributaria, o no, la obligación de pagar el tributo en este caso, ¿no? Eso sería, digamos, en resumen, esquemáticamente hablando, la relación entre lo que es el Estado y el contribuyente. Bien. Decíamos que una de las condiciones que tiene que cumplir para que se pueda demostrar la existencia de la relación del sujeto activo con el sujeto pasivo, o el sujeto pasivo en este caso, tiene que cumplir, dice, 4 condiciones, ¿no? El primero es la existencia del hecho generador, que está en el artículo 16 del Código Tributario. Dice: el hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Y ahí en la figura pueden ver las movilidades de los inmuebles, ¿no? O sea, la compra y venta de los inmuebles, por ejemplo, de las movilidades o de las mercaderías, va a hacer de que exista un hecho de generador, ¿no? Bien. Antes veamos qué dice el artículo 16 de manera textual. Vamos a ver el código.
¿Por dónde anda el código? Debe estar acá. Acá está. Vamos al artículo 16, que dice de manera textual el libro. Les prometo que la próxima semana voy a tener una nueva computadora. Está muy lento este equipito que tengo. Me cuesta conectarme, me cuesta ubicar archivos porque se hace muy pesado, y eso obviamente es por la capacidad del equipo, ¿no? ¿Estamos en qué título? Estamos en el artículo 4, tenemos que ir al 16. A ver qué dice el artículo 16. Definición. Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces en la presentación exactamente se está manifestando lo propio, ¿no? Básicamente es copia fiel de lo que describe ese artículo. ¿Sí? Hecho generador imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Esa es una de las condiciones que tiene que cumplir para que exista el sujeto pasivo, ¿no? Ahora, ¿qué será el presupuesto de naturaleza jurídica? Dice, el presupuesto de naturaleza jurídica debe ser entendida como los ingresos públicos con los cuales cuenta el Estado, ¿sí? Para que el Estado pueda captar esos ingresos, necesariamente tiene que estar en juego ese presupuesto de naturaleza jurídica. ¿Por qué? Porque hablamos que los tributos son de carácter económico, ¿no? Entonces, esos recursos económicos que el Estado pretende cobrar, pues se constituyen en los ingresos del propio Estado, dice, ¿no? Se encuentra dividido, dice, en recursos de capital y en recursos financieros. Los ingresos corrientes se encuentran formados por ingresos tributarios y también por ingresos no tributarios, ¿no? Entonces acá en la grafiquita, en el primero que está al lado izquierdo, dice que los ingresos públicos del Estado están conformados por recursos de capital y las fuentes financieras, ¿no? Y en la parte derecha dice, ¿qué son los ingresos corrientes? Son los ingresos de carácter tributario y los ingresos de carácter no tributario, ¿no? Eso un poquito para reforzar la parte de lo que es el término presupuesto de naturaleza jurídica. Objeto. O sea, la segunda condición para que exista el sujeto pasivo, o el deudor en este caso, es que se cumpla con con esta condición de objeto, ¿no? Y dice, es el bien o actividad en el cual recae un hecho imponible, fijado por la ley, y que origina el nacimiento de una obligación de contribuir. Por ejemplo, en el impuesto sobre vehículos, la tracción mecánica, el objeto tributario es el vehículo, propiedad del contribuyente. Entonces aquí ya tenemos dos condiciones, ¿no? Por un lado, lo que es el presupuesto de naturaleza jurídica o el hecho generador. Segundo, que exista el objeto, ¿no? La tercera condición, la tasa o alícuota, dice, es un término del mandamiento de la norma tributaria que implica la aplicación de un porcentaje determinado por ley y que comúnmente se llama tasa. Y ahí les he puesto dos figuritas, ¿no? Que son tasas justamente. Uno está expresado en porcentajes y el otro la tasa propiamente dicha, ¿no? Entonces, esa sería la tercera condición que tendría que cumplir para que se pueda configurar el sujeto pasivo. El hecho generador, el objeto y la tasa o alícuota.
veamos cuál es la última condición de los 4 que dice el artículo anterior. Creo que me olvidé de hacer la presentación. A ver, ¿cuál era el último? Veamos. La última condición falta, ¿no? Hecho generador, objeto. ¿Qué más será? Hecho generador, objeto, tasa, alícuota. Hasta me olvidé del último. De la última condición. Sujeto activo y pasivo. Estamos bien. Sujeto activo y pasivo. O sea, la cuarta condición es que exista un acreedor y un deudor. Eso nos quiere decir, ¿no? Entonces estaba bien en la presentación usando a sujeto activo. Ahí tenemos la tasa o la alícuota. Ahora entramos a analizar el sujeto activo y pasivo. Este concepto está descrito en el artículo 21 del código, ¿no? Dice: el sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este código son ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, Departamental y Municipal dispuestas por ley. Justamente como sujeto activo, en el capítulo 3 vamos a iniciar una parte práctica, cómo la Administración Tributaria cumple cómo ejerce, mejor dicho, estas facultades de recaudar, de controlar, de fiscalizar, de liquidar y determinar, digamos, la deuda tributaria, ¿no? Por ahora nos estamos muniendo un poco de aspectos que establece el código para tener criterios sólidos en la aplicación dentro de lo que es la práctica, ¿no? Bien, entonces el sujeto activo definitivamente nos dice que es el Estado, ¿no? ¿Y quién actúa por cuenta del Estado? La Administración Tributaria, ¿no? El artículo 22 nos habla del sujeto pasivo. Y sobre el sujeto pasivo podemos decir que es sujeto pasivo el contribuyente o el sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este código y las leyes, ¿no? También ahí en la grafiquita dice: es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como responsable. Y en el código nos dice, ¿no? El sujeto pasivo, que es el contribuyente o el sustituto, y en otra presentación dice el contribuyente o como responsable. Cuando decimos sustituto estamos hablando quién es el que va a cumplir las obligaciones tributarias por cuenta del contribuyente. A eso se refiere el sustituto, ¿no? Pero de todas maneras el Código Tributario también nos da las definiciones de cada término, ¿sí? Bien, entonces hasta ahora sabemos sujeto activo, la existencia del sujeto pasivo y veremos algunos otros aspectos inherentes a esta parte, ¿no? ¿Cómo define el artículo 23 al contribuyente? Dice: es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer en 1. En las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las leyes atribuyen calidad de sujetos de derecho. 3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición,
salvando los patrimonios autónomos emergentes de procesos de titularización y los fondos de inversión administrados por sociedades administradoras de fondos de inversión y demás fideicomisos. Es decir, esta última parte está excepcional, o sea, están exentos, ¿no?, de la aplicabilidad de cualquier tipo de tributos, ¿no? Bien, entonces el contribuyente es el mismo sujeto pasivo, ¿no?, que en el cual se verifica, digamos, el hecho generador de la obligación tributaria, ¿no? Entonces, así lo define al contribuyente el artículo 23, que para nosotros sería sinónimo de sujeto pasivo, ¿no?, o deudor en este caso. Bien, dice intransmisibilidad. El artículo 24 nos da a entender que la obligación tributaria no se puede traspasar de una persona a otra, ¿no? Pero ¿qué dice? No perderá su condición de sujeto pasivo quien, según la norma jurídica respectiva, deba cumplir con la prestación, aunque realice la traslación de la obligación tributaria a otras personas. Entonces esto también nos tiene que quedar claro, ¿no?, que si yo soy contribuyente, soy sujeto pasivo, ¿sí?, yo no puedo trasladar mi obligación a otra persona, ¿sí? Yo voy a seguir siendo responsable frente a la administración tributaria, porque el artículo 24 me dice que esas obligaciones son intransmisibles, no se pueden transmitir a otros responsables, ¿no? Ahora veamos qué dice respecto a los sustitutos. Dice el artículo 25, ¿no? Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, ¿sí? El código dice que el sujeto pasivo está conformado por personas naturales o jurídicas, ¿no? Quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas. Entonces, tenemos que entender que el sustituto es la persona natural o jurídica que por cuenta del contribuyente va a cumplir con el pago de los tributos, ¿no? En las personas jurídicas, ¿quién podría ser el sustituto? ¿Quién es el sustituto de las personas jurídicas? ¿O quién creen que se puede considerar sustituto? ¿El representante legal, licenciado? El representante legal, ¿no ve? El representante legal. Entonces, ese representante legal tiene que cumplir con el pago de los tributos hacia la administración tributaria por cuenta del contribuyente, ¿no? Entonces aquí ya tenemos términos de sustituto, sujeto activo, sujeto pasivo, la intransmisibilidad y una serie de elementos, ¿no? A ver. Tiene que cumplir igualmente, dice, 4 condiciones, ¿no? El primero dice, son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción. Las personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en acto u operaciones en las cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de imposar su importe al fisco. Entonces acá en este primer elemento del que nos habla respecto a los sustitutos, dice que son los agentes de retención y percepción, ¿no? Un ejemplo respecto a la agente de retención podemos hablar de los empleadores, ¿no? Tanto del sector público como del sector privado, ¿sí? Los empleadores tienen la obligación de retener el impuesto al régimen complementario del IVA, ¿no? Tienen esa obligación y por ley ellos tienen que pagar por cuenta de la administración o por cuenta, en este caso, de los dependientes, esos tributos retenidos, ¿no? Y cuando hablamos de agentes de percepción,
Estamos hablando, por ejemplo, de las agencias de viaje que venden boletos por viajes al exterior, ¿no? Cuando sale al exterior, uno tiene que pagar el impuesto de salida al exterior. Entonces, en el momento en que se compra ese boleto, la agencia de viajes implícitamente le tiene que cobrar el impuesto correspondiente a estas salidas al exterior. Entonces, una agencia de viajes se convierte en un agente de percepción que también, por cuenta de la administración tributaria, tiene la obligación de imposar al fisco ese recurso percibido, ¿no? Entonces, aquí hay dos componentes. Unos son agentes de retención y otros son agentes de percepción, ¿no? Bien, el segundo elemento dice, son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por ley, ¿no? Entonces, los agentes de retención tienen que ser, o sea, tienen la obligación de gravar a los ingresos que percibe, en este caso, el dependiente, ¿no? Eso en cumplimiento de la propia ley. 3. Dice, son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para obtener, junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo autorizado. Y aquí el ejemplo clarito podemos ver la venta de boletos por viajes al exterior a cargo de las agencias de viajes. Es decir, las agencias de viajes se convierten en agentes de percepción. En cambio, los empleadores se constituyen en agentes de retención. El cuarto elemento dice, efectuada la retención o percepción, es decir, en ambos casos, el sustituto es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo. Es decir, para una persona que viaja al exterior, le pagó el costo del boleto, más el impuesto de salidas al exterior al agente de ventas o a la agencia de viajes, el sujeto pasivo, en caso de que el agente de percepción no impose en favor del fisco esos recursos percibidos por cuenta del sujeto pasivo, en este caso dice que el pasivo queda liberado. ¿Quién será deudor ante la administración tributaria? Será la agencia de viajes, ¿no? Volvamos a leer. Dice, efectuada la retención o percepción, el sustituto, o sea, nos está hablando de ambos casos, ¿no? Tanto del que retiene y del que percibe. Dice, el sustituto es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe. De no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente sin el perjuicio del derecho de repetición contra este. ¿A qué se debe esta última parte de derecho de repetición? En el supuesto de que, por ejemplo, los encargados de recursos humanos no reporten las retenciones del impuesto al régimen complementario del IVA, ¿sí? Por cuenta del trabajador o del empleado en este caso, el único responsable va a ser la entidad, ¿sí? La entidad, porque la entidad es la responsable ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Y supónganse que el de Recursos Humanos no ha pagado oportunamente la declaración jurada de esas retenciones y en un proceso de fiscalización detectan el incumplimiento o la presentación de la declaración jurada fuera de término, seguro que va a haber, digamos, multa al incumplimiento de los deberes formales, o de repente esas retenciones no han sido declaradas definitivamente. Y en ese caso dice que el único responsable en este caso es el agente de retención. Y si hay una situación como el que estoy comentando, seguramente la administración tributaria primero le cobrará al empleador esa multa al incumplimiento de los deberes formales, y por un derecho de repetición la entidad le va a cobrar al culpable, ¿no? Es como en el caso del ejemplo que les he comentado a inicios de nuestra clase, ¿no? Entonces, una vez más, el comentario, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos como agentes de retención y agentes de
percepción. Tenemos que cumplir los cronogramas en cuanto a la presentación de las declaraciones juradas, siempre conforme establece los cronogramas, ¿no? 5. Dice, el agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen, ¿no? El agente de retención es quien debe responder por mi cuenta, dice, ¿no? Si yo he presentado mi formulario 110 o si no he presentado mi formulario 110, obviamente en el mes me van a hacer el descuento respectivo de las retenciones, ¿no? Y si esa retención no ha sido pagada oportunamente por el empleador, acá lo que la ley está diciendo es que ese agente de retención es responsable ante el contribuyente. O sea, yo en ningún momento me voy a hacer responsable de algo que no se ha cumplido con la administración tributaria. El agente de retención o mi empleador en este caso será quien tenga que asumir todos los inconvenientes que vayan a ocasionar a la entidad. No es exactamente como el caso que les he comentado inicialmente. Bien, aquí se habla de dos ejemplos para entender lo que ya les dije, ¿no? Cuando estamos hablando de los agentes de retención, estamos hablando de los empleadores, ¿no? Que están, tanto del sector público como privado, que están obligados a retener, ¿no?, parte de los ingresos que recibe el trabajador. Y cuando estamos hablando de los agentes de percepción, el ejemplo clásico es la agencia de viajes, ¿no?, que percibe los tributos que debe pagar por cuenta del sujeto pasivo ante la administración tributaria, ¿no? A ver, ¿qué cosita más tenemos? Creo que eso es todo por hoy. Bien, entonces estamos quedando en los agentes de retención y percepción, ¿no? Bien, no sé si tienen algún comentario. ¿Todo claro? ¿Me están escuchando? Sí, licenciado, todo claro. Hay mucho silencio. Ya. Bien, entonces quedaremos acá. Voy a llamar la lista. Atiendan, por favor. Algo de material les voy a mandar hasta el día domingo, compañeros, ya los decretitos y algunas cositas que nos va a ser útil, ¿no? Bien, atiendan por favor. Akawana Chalco Betsabe. Licenciado. Ya. Buenas tardes. Adubiri Mamani Carol. Presente, licenciado. Ya. No se olviden, ya les he dicho que vayan buscando en la página web de Impuestos Internos los convenios internacionales que tiene suscrito Bolivia con los países en los que se trata de evitar la doble imposición, ¿no? Vayan buscando, por favor. Alarcón Gutiérrez Gaby. Presente, licenciado. Amaru Takachira Jenny. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Está bien, está bien. Ancasi Quilla Eva. Presente, licenciado. Ya. Argandoña Rodas Dayana. Presente, licenciado. Ya. Permítanme dejar de compartir esto. Voy a retornar a la pantalla principal. Ah, está bien. Listo. Entonces estuvimos en Argandoña, ¿no? Aspi Tambol Lisset. No está. Aberanga Copaja Ever. Presente, licenciado. Ya. Baltasar Ramos Franco. Ratito vamos a cerrar el aula porque hay infiltrados. Licenciado, Ya. hospitamos presente, decía Colonia, Sí. micrófono. Sí, por favor. Ya, está bien. Gracias. Acabas de entrar. No, no. Ya, Gracias. Baltasar Ramos Franco. Baltasar. Baltasar creo que ya no viene, ¿no? Ya no asiste.
Barrantes Chambi Clara. Presente, licenciado Barrantes. Barrantes, ya. Sí, presente, licenciado. Barrio Nuevo Condor Ivana. Presente, Ya, está bien. licenciado Barrio Nuevo. Barrio Nuevo Condor Ivana. Sí, presente. Ivana, ya. Muy bien. Bautista Betsabe. Presente, licenciado Bautista. Muy bien. Está bien. Bravo Rocío. Creo que ya no asiste. Bravo Salvador. Presente, licenciado. Ya. Kakasaka Sofía. Kakasaka está, ¿no? Sí, sí, está bien, está bien. Ya. Muy bien, sí, ya vi. Kawaya Mónica. Presente, licenciado. Muy bien. Calatayud Mahila. Mahila está, ¿no? Pero es que está muy bajo su micrófono. Ya, está bien, ya escuché. Calderón Eliana. Presente, licenciado. Ya, está bien. Calle Choque Alejandro. Parece que ya no asiste. Calle Quispe Ana. Presente, licenciado. Ya. Calle Nina Grimet. Presente, licenciado. Ya. Calle Choque Helen. Calle Saya Lady Evelyn. Presente, licenciado. Ya. Calle Saya Helen Janina. Candia Morales Juan David. Presente, licenciado. Ya. Casas Mercado Gabriela. Presente, licenciado. Muy bien. Castillo Fernández Isabel. Castillo Apaza Stephanie. Chacón Conde Limber. Presente, licenciado. Ya. Chino Cáceres Miriam. Creo que ya no asiste la compañera. Choque Apaza Danitza. Presente, licenciado. Muy bien. Choque Elvis Javier. Presente, licenciado. Muy bien. Choque Verónica. Presente, licenciado. Chuquimia Brian. Presente, licenciado. Muy bien. Chura Paredes David. Presente, licenciado. Ya. Chura Callisaya Edith. Presente, licenciado. Ya. Chura Limachi Gustavo. Presente, licenciado. Ya. Condori Mariscal Gustavo. Presente, licenciado. Ya. Condori Miguel Ángel. Presente, licenciado. Muy bien. Cortés Cutipa Lucy. Cuba Calle Gabriela. Presente, licenciado. Ya. Escobar Cosme Janet. Presente, licenciado. Muy bien. Espejo Vega Tito. Ya no asiste. Fernández Prado. Licenciado, Celeste. presente, licenciado. Presente. Espejo Vega David está. Sí, licenciado. Ya. Por si acaso tiene varias ausencias, ¿no? Fernández Prado Celeste. Presente, licenciado. Ya. Fernández Meneses Daniel. No está. Fernández Durán Alejandra. Presente, licenciado. Muy bien. Flores Quispe Grover. Creo que tampoco ya asiste. Flores Aruquipa Yasmila. Presente, licenciado. Muy bien. Gutiérrez Sardinas Catherine. Presente, licenciado. Muy bien. Gutiérrez Marcas Ronald. Presente, licenciado. Ya. Hernández Cala Rosicela.
Presente, licenciado. Ya, Guaypachoque del sí. Presente, licenciado. Muy bien. Vamos a la segunda página. Huanca Machaca Mariela. Presente, licenciado. Muy bien. Jiménez Gutiérrez Jorge Eloy. Juaniquina Kelali Daniela. Presente, licenciado. Muy bien. Laura Marca Melinda. Presente, licenciado. Muy bien. Lenz Fernández Kenneth. Presente, licenciado. Muy bien. López Rodríguez Edith. Presente, licenciado. Muy bien. Mamani Segales Cristian. Presente, licenciado. Ya. Mamani Aruquipa Garri. Presente, licenciado. Mamani Quispe Griselda. Presente, licenciado. Ya. Mamani Rivera Griselda. Presente, licenciado. Ya. Mamani Flores Helen. Presente, licenciado. Muy bien. Mamani Dávalos Jorge. Presente, licenciado. Ya. Mamani Laura María Gabriela. Presente, licenciado. Ya. Mamani Quispe Mercedes. Presente, licenciado. Muy bien. Mamani Limache Verónica. Presente, licenciado. Muy bien. Mamani Conde William. Presente, licenciado. Ya. Mamani Patsy Wilson. Presente, licenciado. Ya. Mamani Aru Magali. Mamani Pairumani Carlos. Presente, licenciado. Ya. Marca Huanaco Jorge Luis. Presente, licenciado. Muy bien. Márquez Chalco Brian. Presente, licenciado. Ya. Medrano Santa Cruz Carla. Presente, licenciado. Muy bien. Mendoza Quispe Álvaro. Presente, licenciado. Presente. ¿Está Álvaro? Presente, lice. Está bien, ya vi. Mendoza Tito Luis Ramiro. Presente, licenciado. Ya. Mendoza Mamani María Elena. Presente, licenciado. Ojeda Zapana Benita. Presente, licenciado. Ya. Pacheco Ticona Silvana. Presente, licenciado Pacheco. Muy bien, está bien. Paqui Chuquimia Rudy. Paredes Ramos Camila. Presente, licenciado. Muy bien. Pati Calle Fabiana. Presente, licenciado. Ya. Persona Chávez Jocelyn. Jocelyn no está. Presente, licenciado. Pilco. Ya, está bien. Se ha dormido. Pilco Pérez Silvia. Presente, Jocelyn. Presente, licenciado. Jocelyn ya está. Silvia está. Silvia Eugenia. Sí, licenciado, presente. Ya. Gracias. Pineda Valdivia Anabel Lucero. Poma Mamani José Luis. Ya. Kelali Orihuela Nelly. Presente, licenciado.